no se oye? ¿No se oye? Eh, ah, ¿Ya? Ahora sí. ¿Mejor? Sí, Mejor, un mejor. poco mejor. Un poco mejor. Sí. Bueno, quien dijo un poco mejor tiene punto menos. No, no es cierto. Debieron decir Se mucho, escucha mucho mucho mejor. mejor, Ah, muy padre. bien, punto Mucho extra. mejor. Bájele, Donde- profe, me está dejando sordo. Bueno, muy bien, vamos a iniciar poniéndonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tu gracia, Señor, inspire nuestras acciones, las sostenga y las acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos a dar un breve repaso, ¿verdad? Para que todo se vaya afianzando. Habíamos dicho que a partir de la publicación de la Cristología Sacra de Meissner en el siglo XVII, se empezó a usar el término Cristología dentro de la teología para designar eh, primero el tratado acerca de Cristo, es decir, sobre el Hijo de Dios e Hijo de María, porque las dos afirmaciones básicas sobre Jesús es que es verdadero Dios y verdadero hombre. Bueno, esa formulación, por supuesto que no es nueva para el siglo XVII, pero sí este intento de organizar una disciplina que compendie y explique lo que a lo largo de la tradición se ha dicho sobre Jesús. Bien, luego empezamos a estudiar el asunto del nombre de Jesús y decíamos que tiene que ver con el asunto de Dios salva, ¿no? Y con la identidad de Jesús asociada a su nombre, a su misión. Es en Jesús en quien Dios salva a su pueblo. Y vamos a ver cómo entonces estas dos dimensiones clásicas sobre la cristología, que es la pregunta acerca de la identidad de Jesús, que es la propiamente cristológica, y la pregunta acerca de la relación de Jesús para con nosotros, que es una relación de salvación, es evidentemente soteriológica, ¿no? Como habíamos dicho. Y entonces, cristología y soteriología son como las dos caras de una moneda que tiene que ver con la explicación acerca del tratado sobre la persona de Jesús. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, después de eso, mencionábamos, ¿verdad?, un poco sobre la historia del nombre de Jesús y su lugar, digamos, como anticipando esta relación que va a haber entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, entre la antigua alianza y la nueva, a propósito, ¿verdad?, de la persona de Jesús, en cuanto que Él es el Salvador. Bueno, y luego veíamos un poco, ¿verdad?, qué significaba esto de ungido o de Mesías, que cumple justamente el sentido del término, que tan cabalmente lo cumple que pasa en algún momento a formar parte de su nombre, ¿no? Y vamos a estudiar hoy un poco que las principales atribuciones o características que anteceden el mesianismo en el Antiguo Testamento tienen que ver con las tres funciones que se identifican tanto con Jesús como con la iglesia y el pueblo sacerdotal que funda, que son las de profeta, sacerdote y rey. Profetas, sacerdotes y reyes son personajes ungidos en la antigüedad bíblica y por lo tanto son anticipaciones o prefiguraciones sobre Jesús. ¿Bien? ¿Vamos bien? Bueno, vemos que el profe, mesianismo es un tipo especial de consagración que revela una misión divina y por eso parte de su mismo nombre implica, ¿verdad?, que Jesús, a cuando se le añade eh, esta parte de su nombre de Jesucristo,
implica, ¿verdad?, que él, toda su vida, es una vida justamente que ha sido ungida o consagrada a Dios y que todo él es una misión, ¿no? Bien, el mesianismo se retrotrae a la historia de Israel por una serie de promesas que Dios hace no solo a David, sino a su pueblo, de salvación, de dominio, de reino, de, eh, pues de plenitud, digamos, de lo que significa una nación. Y por eso muchos contemporáneos de Jesús veían en el mesianismo una dimensión esencialmente política y no tanto religiosa. Pero vemos que esa interpretación, que por cierto es la de Judas, ¿no? El gran enojo de Judas contra Jesús es justamente eso, que, que no está respondiendo a las exigencias políticas de lo que un Mesías debía ser. Debía sublevarse contra Roma, debía hacer, este, pues someter a otras naciones y demás. Y como que este discurso pacifista y buena onda de Jesús le habría chocado a él y a sus congéneres, ¿no? Bueno, Jesús, que acoge la profesión de fe de Pedro, se reconocía también a sí mismo como un Mesías sufriente y reveló que el auténtico contenido de su identidad y del mesianismo tiene que ver no solo con restablecer las cosas para Israel, sino restablecer las cosas para todo el ser humano. Y entonces, por eso, en las predicaciones post-pascuales, que por ejemplo hemos estado leyendo en la liturgia de estos días, vamos a encontrar confesiones de fe que anuncian a todo Israel primero y luego a los confines del mundo que Dios ha hecho Señor y Cristo a Jesús. De hecho, esa frase forma parte justamente de los querigmas antiguos, de esta proclamación de la muerte, de la pasión, muerte y resurrección del Señor. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Estamos dando nada más un repasito, porque sé que a lo mejor están como, sí, en esta sintonía por la Semana Santa, pero a lo mejor más en una cosa más de piedad o de espiritualidad, ¿no? Pues nada más reordenar los conceptos, porque si no nos vamos a perder. Bien, todos estos aspectos se unen en la expresión Jesucristo que aparece como unas 139 veces en el Nuevo Testamento y que designa a través de esa sencilla expresión que la comunidad cristiana designaba a Jesús como su Salvador. Y allí vamos a encontrar nosotros que es en el ámbito salvífico o soteriológico, donde va a suceder la primera de las herejías, que la salvación tiene que ver con la sabiduría o con el conocimiento más que con un camino espiritual. Esto, por supuesto, ustedes ya lo han de haber estudiado en el curso sobre la Trinidad, pero de todas formas lo vamos a repasar. Por cierto, si vieron toda esta parte de herejías trinitarias, ¿no? Con el padre Esteban. Bueno, pues repasen eso, ¿eh? Una que otra, profe. Una que otra no. El Una que padre otra quiere decir un Esteban, montón. bueno, una que otra. Una que otra tienen que acordarse, ¿verdad? Sobre todo porque van a ser muy parecidas aquí, solo que aplicadas a la cristología. Por supuesto que va a haber otras nuevas, ¿verdad? Pero algunas de las herejías trinitarias van a tener su repercusión en el desarrollo de la cristología. ¿De acuerdo? Bueno, luego vimos nuestro bonito apartado de cristología fundamental y entonces preguntábamos acerca de la credibilidad de Jesús a través o a partir de la crítica histórica sobre su presunta existencia o no. ¿Cómo llegamos desde la reflexión, digamos, dogmática a estos asuntos de la reflexión histórica? Bueno, por la irrupción de la modernidad y de la ilustración, ¿no?
irrumpida la ilustración en el ámbito no solo de la filosofía, sino del pensamiento occidental, muchos autores empezaron a decir que, bueno, Jesús a lo mejor era un buen ideal o algo así, pero no necesariamente alguien que haya existido. Entonces, los primeros teólogos reformados que iniciaron en estos asuntos del estudio histórico crítico de la Biblia querían dar respuesta a esa crítica acerca de la no existencia de Jesús, pero se encontraron con que la Biblia tiene un montón de problemas histórico-críticos precisamente porque no es un libro histórico. Ahora, ya vimos, digamos, de manera general cuáles son las elaboraciones de esto, ¿no? Eh, Primero, las etapas, ¿no? La primera búsqueda con Hermann Samuel Reimarus, que intentó reconstruir al Jesús histórico desde una postura moralmente idealizada, ¿no? Luego, Bultmann llevó adelante la separación radical entre la historia y la fe, y entonces él dijo, bueno, Cristo es más bien alguien para mí, alguien en mi vida, con independencia de que haya dicho o hecho, o sea, Cristo es la realidad, digamos, espiritual o existencial es la verdaderamente importante. Entonces, um, podemos llamarle a estas etapas con ciertos nombres, ¿verdad? Primero, la Old Quest, es decir, la antigua pregunta acerca de la historicidad de Jesús. Luego con Bultmann, la No Quest sobre la historia, porque de Jesús histórico no podemos saber nada. Y luego con Caseman, la New Quest, ¿verdad? Esto ustedes lo van a encontrar así en la literatura. Old Quest, No Quest y New Quest. Bien, se da una búsqueda de vincular el aspecto de la fe y de la historia. Y al mismo tiempo en el mundo católico se empezó a desarrollar el interés, ¿verdad?, por articular estos asuntos a través del movimiento bíblico que empezó a hacer estudios histórico-críticos, pero desde el mundo católico. Sí, sí, adelante. ¿Alguna pregunta? ¿Algún? Bueno, muy bien. Ah, ok, bien. Bueno, entonces, decíamos que podríamos nosotros situarnos en la tensión entre idealizar a Jesús como una figura únicamente de fe o exagerar la realidad histórica de Jesús y decir, bueno, no tienen nada que ver uno y otro ámbito. Pero no debemos olvidar que estamos en un ámbito que excede el campo de las realidades que podríamos denominar cotidianas o corrientes. Y por lo tanto, la racionalidad de la teología no es únicamente histórica o no es únicamente científica, sino que se articula sobre una base, digamos, de cierta evidencia para justificar creencias que no sean completamente inverosímiles o irreales, ¿no? Por ejemplo, eh, un caso interesante de esto es el de la Sábana Santa. Ustedes saben que en algún momento se hicieron estudios sobre la Sábana Santa y dijeron, no, esta es una como pintura o algo así que viene de la Edad Media o algún tamiz por el tipo de impresión y del carbono 14 y demás, todo ese rollo, ¿no? Pero estudios más recientes, por ejemplo, dicen que hay dos elementos que cuestionan la aparente no historicidad de la sábana de Turín, que es primero un fenómeno que no se había podido estudiar hasta ahora, que es una especie como de licuefacción a través de luz. Es decir, la tela tiene un proceso donde la materia que, aparte de la materia que tenía, se hizo luz. Y entonces,
Eso era imposible de estudiar antes de este siglo. Ahora, también parte de la contaminación del manejo del sudario hacen que parte del material orgánico que se encuentra no corresponda al siglo en cuestión. Entonces, lejos de decir, ya está zanjada la cuestión, vamos viendo cómo en realidad la ciencia y la buena ciencia no está peleada con la historicidad de las creencias específicamente cristológicas, ¿no? Esa evidencia de la sábana de Turín prueba la resurrección. Bueno, esas son palabras mayores, ¿no? Pero, eh, pero al menos no está en contradicción con ello, ¿de acuerdo? Ahora, sabemos que en el ámbito de la fe posiblemente no necesitemos una prueba en un sentido formal, pero es importante hacer una justificación racional de las cosas que creemos para no caer ni en extremos, ni en fanatismos, ni en ideas así extrañas, ¿no? Por ejemplo, el quietismo en la historia de la espiritualidad es uno de esos excesos que brotan de una mal comprensión de la moral y de la vida cristiana. Pero entonces es importante ir ubicando, ¿no? Eh, bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? El ¿Vamos quietismo, bien? profe. ¿Mandé? El quietismo en exceso de la vida moral. ¿Cómo fue? ¿Lo que dijo el último? No, a ver, el quietismo viene de Ujú. una deformación de la comprensión de la vida cristiana y de la moral. Ok, No el pietismo, sino el quietismo. ok. ¿Y qué es Los el quietistas quietismo? decían, buscaban una interioridad como libre de toda perturbación. Salud, Susana. Y entonces decían que el alma tenía que hacer o la persona tenía que ser lo menos posible. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tú te ves así que eres de carácter, Ricardo. ¿Qué pasa cuando alguien te avienta un carro ahí cuando vas manejando? ¿Respondes apacible y serenamente? Claro. Claro que no, ¿verdad? Se nota en tu mirada que no. No nos digas qué dices ni qué piensas, pero ya nos imaginamos que no es una respuesta ni contemplativa ni silenciosa, ¿no? Entonces, el punto es que ellos decían, bueno, si manejar te lleva a pecar blasfemando o calumniando o insultando al prójimo, no manejes. Si trabajar te hace que maldigas tu trabajo y a tus compañeros y no trabajes. Si comer te lleva al exceso, no comas. Entonces, claro, se vuelve como complejo y fue condenado por Inocencio XI en el siglo XVII como una herejía. Pero eso es una herejía, digamos, dentro de la espiritualidad, porque lo que busca es anular una dimensión, digamos, real de la persona, el tema de la voluntad y de la acción, ¿no? Bueno, así como eso, muchos ejemplos podemos encontrar en la vida acerca de errores doctrinales que van partiendo de malas comprensiones. Entonces, entre mejor comprendamos quién es Jesús y en consecuencia quiénes somos nosotros, quién es la iglesia y qué es todo lo demás, menos probabilidad de error vamos a tener, ¿verdad? Y nuestro discernimiento se va a afinar. Digo porque a muchos les interesa como este ámbito pastoral, ¿no? Y claro, no vamos a llegar a una clase de catequesis o a la escuela donde demos clases o lo que sea, diciendo, bueno, niños, hoy vamos a estudiar las herejías cristológicas del siglo primero. Pero esas herejías cristológicas sí que están en mucho del pensamiento popular y lo vamos a ver como si no afinamos nuestro criterio, a veces enseñamos errores que se traducen en un discernimiento poco claro
o en una vida espiritual insuficiente. ¿Sale? Entonces, por eso es importante, digamos, en términos prácticos. Ya si alguien es un friki de la teología y le gustan todas estas cosas y las fechas y la historia y demás, bueno, también es sin duda un ámbito siempre edificante e inagotable de profundización, ¿no? Bien, alguien escribió algo en el chat, o sea que no hay que hacer nada así. Ese sería un buen resumen del quietismo. Muy bien. ¿Alguna otra, alguna otra pregunta? ¿No? No, no, no. Ok. Bueno, entonces, sí, la realidad sobre Jesús entonces implica que no que una y otro examen coincidan perfectamente, sino subrayar siempre que la fe no excluye la historicidad ni la racionalidad sobre Jesús. Es decir, no es un contrasentido afirmar que Jesús existió y que las cosas que de él decimos, las decimos con cierto grado de certeza. Y tampoco es absurdo creer en Jesús, ¿no? Esta expresión, por cierto, eh, del absurdo es interesante porque se popularizó en el siglo segundo como una especie de lema a través de por ejemplo, de la teología de Tertuliano. Eh, en un tratado justamente que podríamos nosotros ahora decir cristológico o de sacramentaria cristológica sobre la Eucaristía, una cosa así, Tertuliano mencionaba, ¿verdad?, eh, que había que creer precisamente porque es absurdo, ¿no? Es decir, que el ámbito de la creencia nos sustrae como a un ámbito de verdad más profundo y más auténtico que el de la verdad cotidiana. Bueno, esa es una postura que no es típicamente católica, ¿no? Sino que roza más bien como un antecedente del existencialismo, ¿no? De hecho, San Agustín utiliza esa expresión para reformularla y decir credo ud intelligam, creo para entender. La fe nos abre a una dimensión de comprensión más profunda que la simple investigación histórica. Bueno. Habíamos dicho que antiguamente este tratado en la Edad Media se llamaba de Demonstratio Christiana, luego como el influjo de la crítica textual y literaria se concretan en la elaboración de la Dei Verbum, una constitución dogmática sobre la revelación en el Vaticano II. Bien, hasta ahí el repaso. Dudas, 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 ¿no? Entramos a la cuestión de nuestro día de hoy, que es la cristología bíblica. Bien, segundo apartado de nuestro curso, hablar de Jesucristo en la Escritura implica hablar de la entera Sagrada Escritura, ¿no? Es decir, aunque habitualmente los manuales de cristología, y en este sentido vamos a ver un ejemplo, nada más uno, por ejemplo compartir pantallas, PDF. Se ve el PDF, ¿no? No sé qué tanto se ajusta el hecho. Y quitamos esto porque sea más grande. Bueno, este libro, Jesús el Cristo, curso fundamental de Cristología, publicado por Paulinas en el 80, es como más o menos se van a agrupar los libros de Cristología. Primero, la introducción a través de la Cristología fundamental, que ya hemos estudiado, por qué estudiar a Jesús de Nazaret, cómo reconocer al verdadero Jesús y el camino para el encuentro con Jesús. Bueno, luego viene el apartado de Cristología bíblica, aunque a menudo
Aquí únicamente se habla de Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el ministerio de Jesús habitualmente se circunscribe a partir del Nuevo Testamento, ¿no? Algunos autores dicen, bueno, es como que anacrónico hablar de Jesús en el Antiguo Testamento. Pero nosotros no vamos a adoptar esa postura, sino que vamos a reconocer indicios veterotestamentarios, es decir, del Antiguo Testamento, acerca de la persona de Jesús y cómo en realidad la cristología bíblica tiene un esquema de promesa y cumplimiento. ¿Sale? Promesa de salvación y realización de esa promesa a través del misterio pascual. Eso es la cristología bíblica, una especie de Semana Santa resumida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dudas hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Puede ser una pregunta que venga en el examen, profe? A ver. No, no te entendí bien. O sea, la que acaba de decir puede ser una pregunta que venga en el examen. Ah, puede ser una nueva pregunta del examen, tal vez. Tal vez, tal vez. Por cierto, no les di preguntas la última vez. Anoten tres de una vez. Pues las apunto aquí. Guía de examen de cristología. Pregunta 7. ¿En qué consiste? Todos tienen la misma estructura, ¿eh? ¿En qué consiste la Old Quest, la No Quest y la New Quest? En el ámbito de ¿Cómo la se escribe? cristología, ¿verdad? Ah, sí, es en inglés. A A ver ver, si aquí. nos puede echar la mano y mandarlo ahí por el chat a los que no sabemos inglés. El que es un experto en inglés. Bueno, yo no soy Ah, ya la sacó el profe. tan experto, pero ahí está. ¿A qué se refiere vida espiritual insuficiente? Ah, cuando hablábamos de la cristología, bueno, que a veces anclamos nuestra vida espiritual en, por ejemplo, una idea equivocada sobre Dios y en una idea extraña sobre sus propias exigencias hacia nosotros. Y en ese sentido, conocer más quién sí es Dios puede ayudarnos a nosotros a tornar una vida espiritual más plena, ¿no? Sí, Arturo. Pues una pregunta con respecto a esa cuestión. Cuando dicen que oremos por que se haga su voluntad, pero tememos por cuál sea su voluntad, ¿esa es parte de no conocer a Dios? Un ejemplo, o sea, si, no sé, si yo quiero algo, pero a lo mejor, quizás a lo mejor todo el mundo te dice que no es lo mejor para ti, y a pesar de eso, pues tú estás aferrado a quererlo, pero a lo mejor Dios no quiere que tú lo tengas. Entonces, es pedirle a Dios que te lo dé o simplemente a que se haga su voluntad. No sé si me llego a explicar. Sí, solo que esa pregunta, digamos, se responde desde el ámbito del discernimiento, ¿no? Es decir, la parte que ayudaría a la cristología, por ejemplo, es a entender que Dios no te va a pedir un mal, mm, o un mal para ti, ¿no? O digamos que el Señor respeta, incluso aunque eh, no esté muy de acuerdo con nosotros, nuestra libertad, ¿no? O que, por ejemplo, el asunto del destino, a veces creemos que hay un destino o una especie de predestinación en sentido fuerte de nosotros, ¿no? Y entonces esas ideas que tienen que ver con nuestro curso y con el estudio sobre Jesús,
nos pueden ayudar, ¿verdad?, a quitar algunas telarañas del discernimiento. Pero al final, el ejercicio pues tendrá que ser propio y acompañado de, cuando menos, decía Santa Teresa, un ilustre director espiritual, aunque no necesariamente santo, ¿no? Pero bueno, sí, Norma. Padre, una pregunta. A veces a mí me han preguntado, sobre todo cuando una persona sufre mucho y le decimos, ¿no? Abraza el dolor de esta persona o de esta situación o de tu enfermo, como Cristo abrazó la cruz, como estamos abrazados al amor de Cristo y que sea la voluntad de Dios. Y a mí, gente sobre todo que sufre mucho, me dice, pero, o sea, ¿cómo la voluntad de Dios va a hacer que mi familiar esté enfermo? O también me han preguntado si la voluntad de Dios anula inmediatamente la voluntad del hombre. Y ese es un tema al que me he enfrentado muchas veces y si bien Dios me ha dado la capacidad o la sabiduría de saber contestar, es una pregunta constante que se enfrenta sobre todo en la gente de hoy día, que no aceptan la voluntad de Dios, que dicen, no, yo no creo en Dios y a mí no me vengas a vender que la voluntad de Dios. Entonces, ¿dónde queda mi voluntad? ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, por ejemplo, esa es una cuestión que aunque, digamos, tiene que ver más con la pastoral o la dirección espiritual, por ejemplo, esa pregunta sí tiene que ver mucho con nuestro curso. En el siglo sexto, séptimo se va a desarrollar una herejía que pregunta justamente eso, acerca de la libertad y de la voluntad de Jesús. Si la voluntad de Jesús era humana, si era divina y si tenía una o dos voluntades. Porque el problema es el mismo aplicado a Jesús. ¿Jesús era libre de hacer lo que hacía o no? ¿O ya estaba destinado a salvarnos? Si ya estaba destinado a salvarnos, ¿cuál es el mérito de su acción? Y si no, ¿cómo se articula eso con la voluntad divina? Es un problemón. Pues Sí, según claro. eso, lo que había visto igual, ahorita que lo comentó, sí, yo lo había estudiado igual cuando di la pastoral, que una cosa es el plan salvífico y otra, pues, digamos, su parte, sus decisiones, digamos, en su vida, ¿no? En la Claro, parte de si ya está entonces destinado. vemos pues entonces que la obediencia no es una renuncia a la voluntad, sino una especie de sincronizar nuestra voluntad con la voluntad divina. Pero eso exige el salto de la fe, ¿no? La confianza y nos introduce en otro problema, ese más contemporáneo. ¿Tenía Jesús fe? Bueno, eso ustedes lo piensan para sus noches de pesadillas, ¿no? Y de insomnio, porque de eso no les voy a responder ahorita. Pero, eh, pero sí que tenía al menos una dimensión de fe en cuanto a confianza, ¿no? Pero claro, la fe no se reduce a la confianza. Entonces, eso es interesante, porque la pregunta tiene más sentido todavía si pensamos un poquito en la Trinidad. Bien, ¿Jesús era verdaderamente Dios? ¿Eh? Creo ya esta, Sí, creo ya esta primera sí, pregunta como que los confundió. Sí, ¿no? sí. No hemos visto cómo, Ah, pero sí creemos que Jesús es verdaderamente Dios. Bueno, muy bien. Y en cuanto verdaderamente Dios sabe todo lo que Dios sabe, sí. Ahora pues piensa. sabe todo sobre sí mismo, Pues a todo lo todo a que nivel existe. divino, ¿no? Pero humano, ay, no, cabrón, no sé, ¿Qué ya. es eso de Lo solo... fue aprendiendo. Ajá. Pues no, porque hay unas respuestas que a veces tiene Jesús que les dice, eso ni yo lo sé, solamente lo sabe el Padre. Pero aún siendo Dios, Él reserva ciertas cosas para el Padre. Entonces, fíjense, si Jesús es Dios, ¿tiene solo algunas de las potencialidades divinas o No, todas?
o las Todas. tiene todas, pero Todas. en algún grado menor. Pues, se limita con su naturaleza humana, ¿no? Se limitaría ahí, ¿no? La naturaleza humana es un límite para la persona divina. Todo No. eso es de Sí. lo que se No. trata la Yo siguiente digo que parte de nuestro curso. Actuar como hombre, o sea, no serlo. Pero Mire, renuncia a su padre, condición divina. no, yo había visto en el libro que mandó que no o sea, que pues tenía que ver en sí ¿cómo se llama? Condescendencia divina, ay, se me fue el nombre. ¿Qué dice el profe? La consistencia divina. Ay, Fíjense, venga. había unos herejes del siglo, no que ustedes sean herejes, ¿verdad? Había unos herejes del siglo segundo, desde el siglo segundo hasta el presente, que se llamaban modalistas, ¿sale? El modalismo afirma, esto siempre lo hago de la siguiente manera para que nunca se les olvide. Digo, no importa que el padre tenga que ser un poquito el ridículo, espere, denme un segundito. Ay, y ahora, otro segundo. Muy bien, ya. Entonces, el modalismo, lo que decía, ustedes disculpen que dibuje tan feo, pero el modalismo es una herejía trinitaria que afirma lo siguiente, que Dios tiene algo así como máscaras. Y entonces, Dios es uno, ¿no? Pero en ocasiones se pone la máscara del Padre para actuar unas cosas, ¿no? Y libera a su pueblo y habla no sé qué y así. Luego, en algún otro momento, ¿verdad? Se pone otra máscara y entonces empieza a actuar de otra manera. Y luego intercala entre las máscaras que va teniendo para actuar. Entonces, ¿qué afirma el modalismo? Que hay un único Dios, pero una sola persona, ¿no? Con diferentes máscaras. Ese es un problema, porque en todos son Jesús, o bueno, todos son Dios. Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero todos son la misma persona, que actúa o tiene como rostros distintos según actúa. Por eso es un problemón, porque entonces, primero, y eso váyanlo pensando, ¿eh? ¿Qué significa que alguien sea persona? Y luego, ¿cuántas personas hay en Jesús? Una, dos, tres, cinco, ¿quién sabe? Solo el Espíritu Santo lo sabe. Pues él es una persona, ¿no? Es una Solo sola una. persona y dos naturalezas. Pero, y esta es la cuestión, ¿esas naturalezas están siempre implicadas? Es decir, ¿siempre es verdadero Dios y siempre es verdadero hombre? ¿Siempre, siempre? Sí, Sí, por eso se dice 100% Entonces, hombre y 100% Dios. entonces lo que dijo Eric siguiendo a San Pablo es un error teológico, porque no puede dejar, pues no por siempre, eso, siempre porque no hubiera muerto, puede ser de porque quien sea. Jesús no hubiera muerto si es Dios, ¿no? O sea, Ah, eso es todo un asunto. Esa puede ser nuestra pregunta número 7, 8, 9, 10. Pero eso la 10, responde en el documento que nos dio, profe. Sí, como ¿cuál? que ya, Esa vida, ajá. Yo ahorita, por ejemplo, yo estoy bien concentrado en ese
en ese libro y en sí empieza casi hablando desde el misterio de la cruz, un poquito antes, el por qué muere si es Dios. O sea, ¿por qué muere ¿Cuál si... misterio de la cruz? ¿El de Hans Urs von Balthasar? Ajá, el de Baltasar. Ah, Ahí lo bueno, muy explica muy bien, claro. Bueno, muy yo bien. la verdad sí le entendí muy Solo bien que a este men. es una pregunta para nuestro banco de preguntas. ¿Dios puede morir? Es más, todavía más difícil. ¿Dios en la persona de Cristo puede morir? Ay, profe, pues no la ponga Sí, así, pues ahí sí ya está más cañón, ¿eh? yo digo que sí, Bueno, muy profe, bien. porque siento que para poder, ya lo habíamos platicado, creo que en la primera clase, desde la primera clase había surgido esta duda. Y yo lo estaba masticando como durante 2 semanas, Semana Santa, el llegar a este punto de la Semana Santa, Viernes Santo, es un trato de una persona que murió. ¿Cómo puedes tú vencer a la muerte si no estuviste en la condición de muerte y de pecado? Si Cristo no era pecador per se como tal, como nosotros, sí pasa por la condición de la Y sin muerte. embargo, nuestro conocido y nunca bien ponderado teólogo paulino, Eric Meiser, nos podrá recordar ese pasaje de San Pablo donde afirma eh, que Dios hizo pecado a Cristo para nuestra salvación. Así murió el pecado. Pues sí, No se pero hizo no murió pecado. como No, Dios. pero no se hizo Cargó con pecado. nuestros pecados, Ajá, asumió la nuestros. responsabilidad de pecador, pero No Condición. nunca se dice, hizo pecado y no no se hizo dice pecador. asumió. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice, se hizo pecado. Se hizo pecado. Ah, lo hizo, ¿no? Ajá. Lo hizo pecado. Ajá. O sea, murió por el pecado, pero no murió como Dios. Por el pecado de Yo nosotros. creo que por eso viene una frase que he escuchado, Dios nunca muere. Pero no muere como pecador en sí, No ¿verdad, muere profe? como Mm, Dios, no Ajá, muere como Dios, pero como el pecador no pecado muere, pero no muere como por pecador, no como pecado, el que lo haya pero no como cometido. Dios. Ajá. Muere como hombre. Yo pienso que muere como hombre, pero no muere como Dios. Uy, Muere eso, como hombre. eso Muere se llama como hombre. nestorianismo y es una herejía del siglo VII. Ah, ok, ok. Pero entonces, Ya lo veremos. ok. Todo eso deriva de la comprensión que tengamos o no del texto bíblico. Entonces, lo primero, aunque no sea tan picoso. Ah, perdón, adelante, sí. Ah, sí, pero ese es mucho más tardío. Ajá, no es de la época del modalismo antiguo. O sea, sí ayuda a entender, digamos, como esta dinámica existencial intratrinitaria, como una especie de danza o de movimiento entre las misiones y procesiones divinas, pero, eh, pero es un concepto muy tardío. Bueno, muy bien. Entonces, a ver, todo esto es para motivar nuestro estudio, ¿verdad? Para que entendamos que comprender bien los textos es fundamental. Entonces, el Evangelio de Juan nos presenta, ¿verdad? Una anticipación. Vamos al capítulo 5 del Evangelio de Juan, versículo 39. ¿Alguien lo tiene? Perijóresis. ¿Cuál era la cita, profe? Capítulo, era Juan el Evangelio de Juan, ¿qué? 5:39. 5:39. Vosotros investigáis las escrituras, ya que creéis tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Muy bien. Las escrituras dan testimonio de mí. Vemos pues cómo se da implícitamente este esquema de promesa y cumplimiento.
promesa de algo o anticipación de algo y realización. Ellas dan testimonio de mí. Algo esperado resulta que soy yo, ¿no? No yo, sino Jesús. Muy bien, entonces, la revelación del Antiguo Testamento contenida en la Escritura de Israel. No estoy proyectando, ¿verdad? No, profe. Avanzado, parte de la pantalla. Es que ya se hizo más chiquita la diapositiva. Es que tengo siempre un problema con mi programa de diapositivas, que siempre sale esto blanco de acá arriba, así horrible, con mucho espacio de la pantalla, entonces por eso lo proyecto así, para que se vea más la pantalla. Bueno, entonces, toda la revelación del Antiguo Testamento contenida en las Escrituras de Israel se dirige a Cristo, que la comprende y la expresa con su vida. En Lucas 24:44 dice, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Por cierto, que esto nos recuerda, ¿verdad?, la estructura básica de la Tanaj. ¿Cuál es quién nos quiere decir? Loreto, ¿cuál es la estructura básica de la Biblia hebrea o Tanaj? No, No me acuerdo. te ayudan las letras. Mira, vamos a anotar aquí. Ajá. Primero vamos a tener esto, son tres partes, ¿no? Principales, por eso las tres letras como mayúsculas. La primera, lo que está con el ta, se refiere a la Torah, ¿no? Ahora, Que es la ley, ¿sale? Nevin y Que Ketuvim. corresponde con el Pentateuco. Pentateuco en los estudios de la Biblia se abrevia como PT. Luego tenemos la Na, ¿verdad? Y Na se refiere a los Nebim, Nebiim, que son los profetas. Por cierto, Eric, ¿cuántos profetas hay? Son más de dos. Varios, son más de dos. ¿Alguien sabe? Oseas, Isaías, Jeremías, Elías, no sé cuántos más, profe, yo me acuerdo de Son cuatro. 16. Libros son, ¿cuántos? 16. ¿Cuáles son? Bueno, pues son 4 menores y 12. Son 4 mayores y 12 ¿Cuatro menores. menores? 4 mayores y 12 menores. 12 menores 12 menores. y 4 mayores. 4 mayores. Los Isaías, mayores se llaman Jeremías, Ezequiel y mayores. Daniel. Calma, calma, calma. Muy bien. Los mayores se llaman mayores porque tienen un volumen mayor dentro del escrito, o sea, su escrito tiene más hojas, ¿no? Y los menores, pues son más pequeñitos en su extensión. No es que sean más importantes o menos importantes, ¿verdad? Hay profetas menores muy importantes. Ahora, si hablamos de libros, el libro de las lamentaciones se incluye dentro de los profetas, y entonces tenemos 5 libros de profetas mayores, porque las lamentaciones son de Jeremías. Entonces es como si tuvieras Jeremías 1 y 2, y Isaías, Ezequiel y Daniel. Y los 12 menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Muy bien. Entonces, esos son los Nevi'im. Y luego tenemos los Ketubim, que son los escritos. No cabe aquí, pero Ketubim, igual que Nevi'im, más o menos. Escritos.
Obvio que los textos deuterocanónicos no aparecen en la Tanaj, ¿verdad? Es decir, los textos que forman parte del canon alejandrino y no del canon palestinense de la Biblia. Esto tienen que tenerlo súper, súper claro, porque es de Biblia 1. ¿Sale? El canon alejandrino es el que incorpora los textos hebreos de tradición o de escritura griego, y el canon palestinense el que solo incluye los textos escritos originalmente en lengua semítica. ¿Sale? ¿Cuáles son los deuterocanónicos? Por cierto, a estos los protestantes les llaman apócrifos. Tobías, Judith, Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch, ¿no? Y algunas partes de Esther y de Daniel. Sí, Son nada son los más para su culturita. Bueno, ahora ¿cómo borro esto? No. Guardar, Control no, Z. guardar, no. Ni sé, a ver. No, es que sí se pueden llamar así porque provienen de un segundo, más bien apócrifos es el nombre que es incorrecto. O sea, para los protestantes que no los aceptan, apócrifo es así como libros ocultos o libros No inspirados que por no van, Dios. ¿no? Ajá, herejes. Bueno, no tanto herejes, pero sí inadecuados para la compilación de libros de la Biblia, ¿no? Eh, Recuerden que apócrifo no es hereje propiamente, sino oculto, ¿no? Libros con algún ahí problemilla. Y bueno, deuterocanónico sí es correcto porque sí pertenecen a un segundo momento redaccional y cultural de la historia hebrea. Es como reconocer que en Isaías tenemos 3 generaciones redaccionales. Primer Isaías, segundo Isaías, tercer Isaías. Cambio, si dijéramos, no, el tercer Isaías como es muy católico, lo vamos a quitar de la Biblia. No, pues, si no funciona, ¿no? Muy bien. Supongo que tengo que borrar todo esto así. Bien. Entonces, ¿dudas? 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 Muy bien. Eh, por eso es tan importante entender, ¿verdad?, que Jesús entendió su vida como cumplimiento de las Sagradas Escrituras. Hoy se ha cumplido esta escritura que acabas de escuchar, Lucas 4:21. Sea respecto de su pasión o bien respecto de muchos de los acontecimientos en su vida, específicamente lo que tiene que ver con el mesianismo regio, profético y sacerdotal. Aunque, y esto lo van a estudiar cuando vean Carta a los Hebreos, que no sé si tengan una materia específica de Carta a los Hebreos o tengan el bloque de cartas católicas, pero cuando estudien la Carta a los Hebreos se van a dar cuenta que esa es la carta de las 3 mentiras, por lo siguiente. Primero, que esa carta no es una carta, es una homilía. Luego, no está escrita a los hebreos. Y tercera, bueno, antiguamente se decía en la liturgia que era una carta de San Pablo, ¿no? Pero no es de San Pablo tampoco. Entonces, bueno, pero allí lo importante de ese texto no es el chisme en torno a ella, sino que es el único texto del Nuevo Testamento que afirma positivamente algo sobre el sacerdocio de Jesús. Porque todos los demás textos, cuando usan la palabra sacerdote, se usa en un sentido peyorativo o asociado a la liturgia hebrea. Entonces, bueno, eso va a ser importante. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, vamos entonces adelante y vemos pues cómo era necesario, ¿no? Su pasión, su muerte, su resurrección, como una figura de cumplimiento de las antiguas escrituras. Ahora,
el hecho de que las cosas sucedieran posibilitó a los discípulos, ¿verdad?, que su comprensión fuera más profunda. Porque, y esto es muy común, durante su predicación, durante su apostolado, como que los discípulos no le entendían un carajo a Jesús, ¿no? O sea, no entendían ni de qué hablaba, ni cuál era su misión, ni la circunscripción de su reino, ni la tarea que les encomendaba a ellos. Nada entendieron, ¿no? Bueno, pero esto es interesante, es como si Jesús hubiese plantado, ¿verdad?, en su corazón una semilla a través de esa predicación, no para que comprendieran todo, sino para que, viendo y oyendo los eventos pascuales, esa fe germinara. Bueno, entonces la predicación apostólica, una vez acontecido el momento pascual, es un, digamos, anuncio del cumplimiento a través de la vida de Jesús de las Escrituras, ¿no? Y allí pusimos esta referencia de la carta a los Corintios, donde se nos explica esto, ¿no? Dice, porque os transmití en primer lugar lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12. Bueno, aquí Pablo no se debe haber acordado que eran 11, ¿no? O 10, según sea el caso del Evangelio que estamos leyendo. Pero en cualquier caso, esas inexactitudes son las que atormentaban a la crítica literaria y textual, ¿no? Pero bueno, nosotros que hemos pasado ese capítulo sinuoso y tormentoso de nuestra formación cristológica inicial, sabemos que no representan un obstáculo para la cristología. San Agustín, en este comentario al Evangelio de San Juan, in Johannem Commentarium, nos presenta esta afirmación. Si es San Agustín o es San Juan Crisóstomo, les paso la referencia de esto porque no le puse quién. Sí, debe ser San Agustín. Sí. Bueno, antes de la venida de Cristo, la ley y los profetas no contenían el anuncio que se implica en la definición del Evangelio. Es decir, la ley y los profetas por sí mismos no son una buena noticia, ¿verdad? Anticipan la buena noticia, prefiguran la buena noticia, muestran rasgos esenciales de la buena noticia, pero no son ellos mismos una buena noticia. ¿De acuerdo? Bien. Porque todavía no había venido el que tenía que aclarar los misterios que en ellos se encontraban. Muchas de las cosas que van a aparecer en la Sagrada Escritura tienen un doble cumplimiento. Y vamos a poner varios ejemplos. Eh, por ejemplo, el capítulo 7:14 de Isaías, ¿no? El vaticinio sobre la concepción virginal. El nacimiento prodigioso del Emanuel se cumplió en la época de Isaías, o sea, eh, nació un rey que fue signo de guía para el pueblo y bla, 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 bla. Pero al mismo tiempo anunciaba una realidad mayor o trascendente o de otra dimensión. Vamos a ver, hay una pregunta. ¿Es de Orígenes? Puede ser. Ah, es probable que sea de alguno de los tres, porque ellos escriben muchos comentarios. A ver, déjame ver. Pa, pa, pam, pa, pa, pam, pa, pam. ¿Sí es de Orígenes? Yo lo tengo arriba en la diapositiva. Ah, sí. Muy bien, es correcto, es Orígenes. Muy bien. Bueno, eh, justo. Eh, Hay una no definición del término evangelio, tanto en los profetas como en la literatura veterotestamentaria, porque hay una especie de doble cumplimiento, un cumplimiento inmediato y un cumplimiento posterior. Y entonces, ¿por qué no es todavía un evangelio el Antiguo Testamento?
precisamente porque todavía no se habían cumplido como fuente de gracia y de salvación esta palabra. Adelante, Arturo. ¿Por qué tocamos el tema de la virginidad de María en la cristología? Ahorita que habló de eso, como que me confundí un poco. ¿Pero qué te confundió? ¿Por qué o sea, no me acuerdo por qué lo mencionó. Es que dijo algo de que profético, ¿no? El vaticinio de Isaías que aparece en el capítulo 7, verso 14, se cumple en el momento de Isaías y en la encarnación de Jesús. Tiene un cumplimiento inmediato porque la profecía no es una especie de sortilegio o adivinación, sino es un esclarecimiento de la veracidad y del sentido con el que Dios quiere conducir a su pueblo. Entonces, por lo tanto, es un anuncio de una verdad y una denuncia de un error. Ese anuncio profético del capítulo 7, verso 14 de Isaías, el Señor mismo les dará una señal, he aquí que la Virgen dará luz y todo el asunto del Emanuel, eso se cumple en el momento de la época de Isaías y también en la realización más plena de esa profecía en Jesús. Es solo un ejemplo para ver cómo, aunque el vaticinio es atinado, tiene una dimensión salvífica más profunda que no era posible ver hasta que Jesús naciera, o viviera, o muriera, o resucitara. ¿Sí se entiende? Sí, sí, sí lo entiendo. ¿Y cómo combatir estos argumentos de las coincidencias de las vírgenes con otros salvadores de otras religiones antiguas? Bueno, ¿cómo combatirlo? No sé si sea el interés de la teología académica combatir cosas. Sí podríamos afirmar que su ámbito de aplicación o de aplicabilidad no es universal ni genérico. Aunque habrá algunos autores, por ejemplo, se me ocurre ahora una autora francesa del siglo pasado, Simone Weil, que escribe un texto interesante que se llama Carta a un religioso, donde justamente subraya algunas coincidencias mitológicas de vírgenes, héroes y demás que pueden parecerse a la encarnación y que sin embargo hay que interpretar siempre con cuidado, ¿no? La línea de la teología ecuménica no nos debe llevar a acelerar conclusiones, sino a estar abiertos justamente eh, al diálogo con quienes piensan otras cosas, ¿no? Lo cierto es que sí podemos afirmar que el texto se refiere a a esos casos y no a otros, y quizá desde allí se pueda elaborar una, una defensa de esto. Bien, Gracias. ¿alguien más? Y ¿Alguna yo, padre, duda? sobre la carta entonces a los hebreos me retumbó mucho. A ver si puede contestar un poquitito más, nada más de. Habla del sacerdocio de Jesucristo, la carta a los hebreos. Habla sobre el sacerdocio de Jesucristo, claro. Es el único texto que habla propiamente sobre el sacerdocio de Jesús. Ok, y nada más, ¿por qué se le puede llamar así? Porque como una carta a los hebreos de parte de San Pablo. O sea, ¿por qué recibió ese nombre? Ajá. Porque digamos que en la tradición eh, religiosa cristiana, pues tenía más bien como que esta apariencia de carta. Y como el escritor posiblemente sea alguien que recibió instrucción o educación paulina, pues tiene muchas de las palabras que usa San Pablo, pero seguramente no la escribió él porque uno, por la fecha, y dos, porque tiene un estilo más elaborado que las cartas de Pablo. Es decir, aunque el estilo se parece, pues más bien es alguien de una escuela paulina que elaboró ese documento, ¿no?
Y entonces ya después el examen sobre el documento revela que no es tanto una carta, porque no tiene una introducción, no tiene saludos, no tiene muchos de los elementos propios de una carta. Y y bueno, eso. Gracias, profe. Bueno, entonces, de este modo, podríamos nosotros afirmar en un sentido amplio que toda la escritura es un evangelio, porque resulta difícil, si no imposible, condensar el contenido cristológico eh, de la Biblia en unos pocos párrafos. Es decir, si nosotros agarramos un marcador y empezáramos a subrayar las cosas que parece que se refieren a Jesús, pues nos va a quedar un texto así todo subrayado y todo lleno de marcas, precisamente porque a lo largo de toda la escritura Dios va dejando huellas para que llegada a la plenitud de los tiempos reconozcamos a Jesús como Señor y Mesías. Entonces, la argumentación, digamos, más que segmentar la Sagrada Escritura, al menos en la teología dogmática, implica tratar de abarcar lo más posible de ella, porque la Escritura tiene un mensaje unitario y un sentido, pues justamente soteriológico, ¿no? Entonces, toda argumentación nos llevan a cómo están articulados, organizados los textos y a retomar un poco acerca de la investigación histórica de Jesús en relación con sus hechos y palabras. Porque aunque la investigación histórica no tiene solamente un enfoque reconstructivo, eh, tiene también una dimensión salvífica. Sin acontecimiento no hay salvación. Es decir, si nada de lo que dice la Biblia hubiera pasado, pues entonces no sería una palabra ni de vida, ni eficaz, ni salvífica. Cuando menos tiene que haber una especie de sustrato para justamente hablar del ámbito de la salvación. Bien. Es evidente que la pregunta por la historia lleva aneja otra sobre el sentido. Es decir, no solo vamos a preguntar qué pasó, sino qué significan esas cosas que hayan sucedido, ¿no? Dicho de otra forma, el dato histórico sobre Jesús lleva aparejado un contexto cristológico. La pregunta sobre la historia implica la pregunta por la salvación y por la identidad de Jesús. Todas las afirmaciones sobre Cristo tienen un significado salvador y todas las afirmaciones soteriológicas tienen su fundamento en la cristología y últimamente también en la historia. La entera proclamación cristiana está penetrada de este hecho y el Nuevo Testamento es el primer testigo de ello, también cuando invoca textos del Antiguo Testamento. Entonces, a partir de nuestra situación personal y social, vemos que el Evangelio suscita una especie de provocación para hacer preguntas que son completamente humanas, nuestras, pero que Jesús contesta asumiéndola y superándola. Y nos muestra, esta va a ser la dinámica, digamos, escriturística del Nuevo Testamento, en su vida la realización humana de esa respuesta. Provocación, pregunta, respuesta, realización. Bien, bueno, aquí lo que dice o más o menos dice es que el, para muchos teólogos el punto de partida va a ser la Sagrada Escritura, los testimonios de los discípulos sobre los dichos y hechos de Jesús. Pero el problema es que el Nuevo Testamento es un conjunto de libros muy complejo y requiere un estudio a veces muy minucioso para poder entrar de lleno en su sentido, su significado. Máxime que cada autor tiene a veces intenciones distintas, hay diferentes vocabularios, hay diferentes contextos y destinatarios a los que se escriben. Entonces, fundar toda nuestra fe solo en la escritura, pues nos puede meter en problemas, en extremismos y en lucubraciones vacías. Pero sí es importante retrotraernos hacia el sentido de lo que implica la persona de Jesús tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Hasta ahí alguna duda?
No, ninguna, profe. ¿Vamos rápido o vamos bien? ¿Bien? Bueno, Muy bien, pa. voy a tomar 5 minutitos porque necesito un poquito de agua. Y regresamos. ¿De acuerdo? Gracias. Dijo las 3 preguntas el maestro. Me sacó el internet un momentito y no supe. Yo nada más escuché una, pero no sé si dijo las demás. Ajá, pero ya, la diez ya no las había puesto como las 6, pues por eso lo tenía yo presente. Ahorita le preguntaré, perdón. Yo le pregunto, si quieren. Digo. Yo sí, sí. Ahora me ha dado por andar de preguntona. Yo escuché una que dijo, ¿cuántas personas hay en Jesús? Esa es una. Ah, ok. Ajá. Entonces me falta un. Hay otra que dijo, no sé si era pregunta, pero yo le puse asterisco. Dios está en la persona de Cristo. No, espera. Mis llaves. Mis llaves. Dios en la persona de Mis llaves. Cristo puede morir. Mis llaves. Ah, sí, pero es que esa era las 6, ¿no? Ah, Ujú. perdón. Y ¿Cómo todo. murió Jesús si era Dios? Era una de las que nos había dicho la primera semana. Era la número 6. ¿Cómo murió Jesús? No nos dio pregunta. A ver, Cintia, por Oiga, favor. yo les iba a preguntar porque en las 7 tengo en qué consiste. Vaya, espérenme, quiero revisar mis apuntes. Sí, la Primero, hoy, ¿qué es la hoy, cristología? Segunda, ¿cómo se puede entender la cristología y la soteriología? ajá, Tercero, sentido en que Mateo, Marcos, Lucas y Juan presentan a Jesús. Cuarta, ¿cómo se conecta la cristología fundamental y la teología fundamental? sí, Quinta, ¿qué significa Jesucristo? sí, Sexta, ¿cómo pudo morir Jesús si era Dios? sí. Entonces, Y la 7 es la de la All siete, Quest, No Quest y no New quest y Quest. new quest. Ajá. Y entonces la 8 tendrá un sentido diferente o se repetirá con la 6, porque dice, ¿cómo pudo morir Jesús si era Dios? Ah, Y la 8 dice, Dios en la persona de Cristo puede morir. sí, es Creo la que, misma. que Es la está misma. como relacionada, ¿verdad? Pero dice Gloria que también. Bueno, ahorita le preguntamos para salir de dudas. No, sí, Ay, usted ya las tiene. ya las tienes. Hasta contestadas seguramente. Están en el chat, Eric, están en el chat. En las diapositivas, sí, pero yo las puse en el chat directo también. Ah, ok, esta es del maestro. Ok, entonces ahorita le preguntamos. Eres muy amable, Eric. Eres muy amable, Eric, como siempre. No, no estoy enojada. Yo no me 10. enojo. Eric 10. Ya ves, Eric. Ya ves, Eric. ¿El de Gloria, qué? ¿En qué? Ay, ay, ay. en la línea de tiempo. Liturgia. No, En liturgia. ¿En qué clase? Ah, bueno, perdón. no, sí, ni ha hablado. Ellos están cansados, el padre está cansado, ellos pasan Que nos media hora. digas en qué clase dice el maestro. Ajá. Ándale. Ah, ay, me truena, qué exagerado. Pero bueno, todo bien.
¿Y la línea de tiempo? ¿Qué tal? Nice. Very. Berry, que no eran unos frutos. No, Blackberries eran unos teléfonos muy viejitos de hace muchos años. Ah, Hablemos de negocios. ¿y ahora Zarzamora. este a dónde va? Ah, voy para mi casa, profe. Llévese, Él siempre si anda bebes, viajando. no manejes. Pero. Pero era sin alcohol. ¿Estás bebiendo, Ricardo? No, no, es Está que delinquiendo, me regalaron un atole y una cerveza, pero el atole está caliente y dije, pues todo talento la cerveza. Y ya, pues ya no Los me tomé esa y pues ya voy para mi mezcló. casa. Los mezcló para que amarrar. Qué espanto. Ricardo. Señor, protégenos. Bueno, lo bueno es que vives en otro estado porque aquello va a estar terrible. Bueno, padre, lo que estábamos Usted excomulga, aquí padre. comentando. Las Solo que lo preguntas, que estaban comentando, ajá, ajá, sobre las preguntas, es que a no mí me oí. sacó un momentito el internet y no escuché. Me quedé en las 7, en la primera nada más. Ah, todas son más o menos iguales. O sea, ¿en qué consiste la Old Quest, la No Quest y la New Quest? Ah, ok, O sea, son 7, 8, 9. ajá. Ah, ok, ok, perfecto. Yo la tenía como una sola, perfecto. Y la 10, la de si Dios en la persona de Cristo puede morir. Ah, bueno, es que la primera semana, la pregunta 6 era, ¿cómo murió Jesús si era Dios? Es una pregunta diferente. Ok, perfecto. ¿Cómo Dios en la persona de Cristo puede morir? Ok. Bueno, pero la incluimos, 11. ¿Cuántas personas hay en Jesús? ¿Cuántas? Vamos a hacerla más interesante. ¿Cuántas personas? Personas, raya, voluntades, raya, naturalezas, raya, este, ajá. Bueno, esas tres nada más. Personas, voluntades y naturalezas. En, eh, 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 eh. Muy bien. Está divertido eso. Bueno, entonces, sobre lo siguiente, vamos a dar a pasos agigantados el asunto del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque si no nos podemos tardar ahí mucho y para dedicarle la siguiente clase a la cristología del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, a ver, muy esquemáticamente. Eh, hay una serie de promesas o de, pues sí, si decimos que es un esquema de promesa cumplimiento, pues tenemos que estudiar cuáles son las promesas que se refieren a Jesús, ¿no? Primero vamos a ver las promesas siguiendo la cronología de la historia de la salvación, las promesas de la época patriarcal. Luego del periodo de los reyes, luego las profecías sálmicas, luego eh, luego, bueno, sálmicas y en la literatura, sí, poética, ¿no? Luego el periodo de los profetas, cuarto momento, patriarcas, reyes, salmos o literatura, poética.
profetas y ya, ¿verdad? 4 momentos principales. ¿Cuáles se les ocurren que puedan ser profecías del periodo patriarcal sobre Jesús? En orden. Primero, ¿habrá alguna en el Génesis? Sí, ¿Cuál? sí, donde dice ¿Qué es el protoevangelio? Ajá. que iban a ser por medio de una mujer, iban a ser un hijo que iba a ser la redención del mundo por el pecado que había cometido Adán y Eva. Ok, están refiriéndose al capítulo 3 del libro del Génesis, en esto que se ha llamado protoevangelio. ¿Qué es, Eric, el protoevangelio? Estuvo medio revuelta la explicación, pero sí. Es decir, es un texto que contiene los elementos centrales de un evangelio sin propiamente serlo, ¿no? ¿Qué es cuál? La salvación, ¿no? O sea, es un primer anuncio sobre la salvación. Los capítulos 2 y 3 del Génesis son un primer anuncio de la salvación, ¿de acuerdo? Bueno, específicamente, ¿verdad? En los versículos, digamos, que siguen a los de la caída, 8 al 13 y específicamente 14 y 15, nosotros vemos que hay una expresión muy interesante. Primero, en el verso 14, déjenme ver por mi Biblia un segundito. Hice así una desaparición y un performance como las del auto increíble. Yo sé que está más producida la transición aquí de clase, pero muy bien. En el capítulo 3 del Génesis se nos presenta en el verso 14 justamente esta maldición sobre la serpiente, ¿no? Dice, el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué has hecho? No, ese es el 13. El Señor Dios dijo a la serpiente, verso 14. Por haber hecho esto, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre. Pregunta no para la lista, sino para sus noches de insomnio. ¿La serpiente era bípeda? ¿O por qué le dice que se arrastrará? Entonces sí tenía pies. Bueno, él lo piensa. ¿Va a hacer pregunta para examen, profe? No. O tal vez sí, no lo sé. Puede haber preguntas sorpresas, ¿eh? Por haber hecho esto, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Esta traducción me gusta menos que la de la Biblia de Jerusalén, que menciona, refiriéndose a la descendencia como un él, ¿no? A través de la palabra linaje. Ese juego de palabras de el linaje subraya más claramente, ¿verdad? Que se trata de un... Ah, la Biblia de Navarra pone linaje también. Bueno, esa enemistad entre la mujer y el linaje se realiza claramente en la victoria de Jesús sobre el pecado, ¿no?
simbolizado a través de la serpiente. Bien. ¿Por qué menciona esto eh, de la que se arrastra? Hay varias hipótesis. Una, no sé si la que más les convenza, es que la mentalidad bíblica del escritor de este pasaje tiene muchas referencias babilónicas y de este mundo como sumerio y así. Entonces allí había, pues sin duda, como en todas las mitologías, monstruos, ¿no? Dragón. Bueno, no propiamente dragones, ¿no? Por ejemplo, el Mashu, que era una especie como de perro serpiente, una cosa así, y posiblemente se refiriera a eso, a que dejaba de andar como los demás eh, animales y pasaba a ser una especie de subanimal, ¿no? Que se arrastraba. Como también un poco explicando el sentido de por qué este animal, que por cierto muchas veces es venenoso y demás, es distinto de otros, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, vemos en el protoevangelio un antecedente de la salvación y de Cristo. Bien. También lo vemos a través de la historia de Noé. Noé renueva la alianza y cumple también una función salvífica, el arco iris, ¿verdad? Trazado entre, esto va a ser un paralelo también con la liturgia, entre el cielo y la tierra. El arco iris comienza en en la tierra y se extiende hacia el cielo, como si fuera una especie como de escalera o de puente, ¿no? De hecho, en la mentalidad mítica antigua, se pensaba que si lo encontrabas podías ascender a través de él o encontrar tesoros, ¿no? Bueno, porque era, claro, como una escalera o puente. Bueno, esto no aparece en la Biblia, pero sí aparece como un símbolo que mantiene la alianza y conecta a Dios con el ser humano. Y más adelante, en el capítulo 9 del Génesis, se nos marca cómo en las tiendas de los que sobrevivieron, Dios los elige para poner una morada en medio de ellos. Esto será retomado, por ejemplo, por el Salmo 14, ¿no? ¿Quién es el hombre que pueda morar en tu presencia? Nadie, ¿no? Bien. Abraham también presenta una similitud con todo esto. ¿Por qué? Pues por el tema del sacrificio de Isaac, ¿no? Está en el capítulo 22. Allí se ofrece a su hijo como parte del cumplimiento o de la realización de una alianza más profunda con Dios. Entonces Isaac es como que los padres de la iglesia le llaman tipo, ¿no? Y la idea es muy sencilla. Ustedes, yo sé que son más jóvenes que yo, pero ¿tuvieron alguna vez una máquina de escribir? Imaginemos que era cada letra A describir. estaba en un como coso, ¿no? Que se iba como dirigiendo y a través de esa impresión, el tipo, se le llama tipo a la letra de acero que se marca con la tinta, ¿no? El tipo se imprimía en con el golpe de, bueno, pues algo así, que hay muchos eh, ejemplos de cómo Cristo es una especie de tipo a lo largo de toda la Sagrada Escritura y se actualiza o se imprime en diferentes historias o momentos. Esto en la historia de la interpretación bíblica se le llama interpretación tipológica, pero lo cierto es que vamos extrayendo de estas imágenes como que antecedentes importantes de la salvación y de su sentido en el Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál era la promesa hecha a Abraham? Tierra y descendencia.
promesa que se va a ir actualizando y renovando a través de sus hijos, de sus nietos y del pueblo de Israel. Lo mismo puede ser, ¿verdad? La renovación a través, por ejemplo, de la bendición de Jacob. Jacob, que vendió Esaú, que vendió su primogenitura, es bendecido a través de la misma bendición que recibió Abraham. Esto lo encontramos en Génesis 28:4. Y ratifica esa elección cuando vemos que el Señor le muestra, ¿verdad?, diferentes momentos en los cuales él y su linaje reinará. Esto es bastante común en la Sagrada Escritura, pero va a haber un cambio, ¿verdad? Cuando sea David la promesa específicamente mesiánica. De ti sacaré un rey, un Mesías, bla, 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 ¿no? Bueno, hasta ahí vamos bien, son como ejemplos, ¿no? Bien, en la época bueno, por supuesto que Moisés es un prototipo también de Jesús, ¿no? Moisés como profeta y como signo de Dios que libera es una imagen de Cristo en el Antiguo Testamento. Bien, con esto hemos recorrido la época patriarcal. En la época del periodo de los reyes, vamos a ver dos ejemplos. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 10, y segundo libro de Samuel, capítulo 7, del 12 al 16. El cántico de Ana, la madre de Samuel, que da gracias a Dios por la concepción de su hijo, y que en su canto saluda de lejos al rey que Dios enviará a su pueblo. En el versículo 10 justamente dice que Yahvé juzga los confines de la tierra, da pujanza a su rey y exalta cuerno a su ungido. Es decir, ese ungido será, ¿verdad?, parte esencial en el gobierno de Yahvé de juzgar los confines de la tierra. Vemos también, por cierto, este elemento de universalidad. No se trata únicamente, ¿verdad?, de estar contenido al pueblo de Israel y a sus aldeas, sino que desde los escritos más antiguos aparece esta pretensión de universalidad que luego la eclesiología va a entender como catolicidad. Pero bueno, ese es asunto para otro costal. Digo, harina de otro costal, ¿verdad? Cintia, adelante. Padre, solo quería preguntarle si no estaba presentando nada, porque no No, vemos nada en la no, pantalla. no. Ah, pues, Sí, no, gracias. estoy no presentando nada, precisamente porque como estamos con textos de la Biblia, pues es más fácil que los anoten y que los tengan nada más. De todas formas, está esto en la presentación, pero me parece más práctico primero pasarlo así, ya luego, cuando repasemos un poco esto, ya le pueden ir ahí tomando apunte. O les mando las presentaciones, no es problema. Muchas gracias, Padre. Bien, el segundo texto del segundo libro de Samuel nos presenta la profecía de Natán, que por medio del profeta le dice a David justamente la reafirmación de un rey sacado de su linaje, ¿no? El texto dice, cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, fíjense cómo, y esto es interesante, te acuestes con tus padres. Es decir, ¿qué nos dice ese pasaje sobre la muerte? Eso es interesante, pero bueno. Afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de tu realeza. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. No es solo un ungido cualquiera, ¿no? Sino que este descendiente davídico es un hijo de Dios. Tu casa y tu reino permanecerá para siempre ante mí, tu trono estará firme y eternamente. ¿Cómo entendieron los contemporáneos de Jesús o mucha de la literatura rabínica esto? Pues como un reino de poderío, ¿no?
al estilo del sionismo y de todas estas ondas, así como de supremacía hebrea con respecto a las demás naciones. Bueno, bien, vamos bien. Pensé que no íbamos a llegar, pero sí estamos llegando. Entonces, los salmos, que es el tercer apartado, vamos a estudiar nada más 5 salmos. El 110, que también es el 109, por un asunto que estudiarán cuando estudien los salmos. El 71, 70, ¿ya lo estudiaron? 71, 72, 68, 69, 44, 45, 21. ¿Y el 22? 21, 22, ajá. Es un himno davídico, ¿no? El de... Bueno, vamos a ver. También podríamos estudiar, vamos a agregar otro, el primero de los salmos, digamos, mesiánicos, el número 2. Daniel, Jeremiah, Mateo, Santiago, Elías, Atías, Joel, Daniel. Esta Biblia es nueva, entonces, luego salmos. Cambian el orden a veces de sobre todo estos libros, los salmos. Bueno, Salmo 2. Dios protege a su consagrado. Bien, este es un salmo davídico y mesiánico, citado muy frecuentemente en el Nuevo Testamento. Aquí les pongo en cuáles pasajes aparece citado. Digo, por, por aquello de que no lo apunten así. eh, Ahí está. Estos pasajes citan el Salmo número 2, ¿no? Y consta de 3 párrafos o 3 secciones, ¿no? Primero, Salmo, en versículos del 1 al 3, describe los tumultos de las naciones que conspiran en contra de Dios y de su ungido. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Salían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. Eso dicen, ¿no? Los enemigos de Yahvé. Luego del 4 al 6 aparece eh, justamente como un momento más dramático, ¿no? En el que el Señor se burla de ellos. Frente a la irrisoria actitud de los enemigos de Dios, Dios se ríe desde el cielo y anuncia que ha constituido un rey sobre Sión, su monte santo. El que habita en el cielo sonríe, el Señor se burla de ellos. Luego les habla con ira, los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi rey en Sión, mi monte santo. Finalmente, la última sección, los 2 últimos versículos, es una promulgación del decreto de Yahvé por parte del rey Mesías, ¿no? Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Eso no le suena como que parecido a otra cosa? ¿Al credo? ¿Al credo? ¿Dónde decimos en el credo eso? Ay, en general no creado. Ajá, las ratificaciones de Dios en estos Del bautismo. momentos. En el bautismo y en la transfiguración. Pídemelo, te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de loza. Y ya, ¿no? Bien. Entonces, queda claro pues el sentido regio y prefigurativo de este salmo. Luego tenemos el Salmo 21-22, que igual nos presenta, digamos, la sección que nos interesa, 21-22. Felicitación en la coronación del soberano. Primero vamos a encontrar después del
Salmo de David, el director del coro, que se muestran una especie de lamentaciones de alguien que está atribulado y que habla a Dios. Y cita unas palabras, o más bien, dice allí unas palabras que luego serán retomadas por Mateo 27:46. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, luego vemos allí, pues está, digamos, como actitud de fondo, en el que la súplica confiada en medio de la angustia describe la imagen dolorosa de aquel que sufre, pero también se indican de los versículos 23 al 32 los efectos provechosos del sufrimiento del justo. Sí, Susana. Padre, esta oración era, bueno, lo oraban los judíos cuando estaban pasando por un momento difícil. ¿Por qué lo dijo Jesús? Bueno, Mateo pone los labios de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un salmo que ciertamente dentro del género literario de los salmos se considera un salmo de lamentación, que seguramente marca la oración personal en medio de un momento doloroso. Allí donde no parece que tenga sentido la vida, mi persona, busco a Dios, ¿no? O sea, porque al final no es un grito de desesperación, sino justo de dolor, de lamento. Porque no dice, me doy cuenta que no existes, ¿no? O algo así. O sea, no abandona del todo la fe, sino que más bien expresa un profundo dolor y como un sentimiento de no sentir cerca la presencia de Dios. Ok, gracias. Bien, y justamente es eso, se indican los efectos provechosos del sufrimiento del justo, ¿no? Vamos a revisar algunos de esos. Líbrame de... Ah, bueno, no, 23. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadlo, linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel, porque no ha sentido desprecio ni repugnancia hacia el pobre y desgraciado. No le ha escondido su rostro cuando pidió auxilio, lo escuchó. Él es mi alabanza en la gran asamblea, cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse, alabarán al Señor los que lo buscan. Es decir, es un salmo que nos presenta el sufrimiento en su dimensión salvífica, como si sufrir produjera no solo en el justo, sino en la asamblea un efecto provechoso, de probar la fidelidad y de perseverar en medio de la prueba. Bien, por el mismo lado van los Salmos 44, 68, 71, 109, 110. ¿Qué aspectos podríamos resumir de ellos? Primero, el autor de los Salmos anuncia los sufrimientos y glorias del Mesías, que es Hijo de Dios, Rey poderoso, dulce con los humildes, sacerdote por excelencia, y al mismo tiempo víctima voluntaria en reparación del pecado. Padecerá la muerte, pero saldrá glorioso del sepulcro. Todas esas ideas ya aparecen allí, ¿verdad? Entonces, bueno, ubicar, ¿verdad? Ese sentido. Ahora, en los profetas vamos a encontrar vaticinios, ¿verdad? También que tienen que ver con la salvación que Dios realiza en medio del pueblo. Por ejemplo, en Miqueas, ¿verdad? Se nos presenta Jerusalén como una antesala, digamos, de él, de donde, a pesar de que es la ciudad de la salvación, se nos dice que Belén es de donde saldrá el dominador de Israel, ¿no? Allí en Miqueas es donde aparece la profecía de Belén, Belén de Efratá. Bueno,
Ahora, el nacimiento virginal del Emanuel en el capítulo 7 de Isaías es otro ejemplo, ¿no? Que nos anticipa la realidad de Jesús y que nos va presentando, ¿verdad?, rasgos mesiánicos importantes. Sabiduría, consejo, fortaleza, ciencia. Esos rasgos aparecen asociados al Mesías y a la estirpe de David en los capítulos 11 y 9 y 11, donde se desarrolla este sentido del Emmanuel. Bien, finalmente, para ir cerrando esta parte, ¿verdad? Tenemos los cánticos del siervo. Isaías, el segundo, nos presenta una serie de cánticos que tienen que ver, ¿verdad?, con el personaje del siervo sufriente. Es decir, un siervo, una persona que es amado por Dios, por lo tanto no se refiere a Israel, pues en el contexto no se habla más que de una manera como de lamento del pueblo elegido, y que este rey va a ser un rey de justicia universal y que dará luz a todos los pueblos. Ese es el primer cántico, ¿no?, que encontramos en el capítulo 42. Luego, en el 49, se nos relaciona, ¿verdad?, con el Salmo 2, que ya leímos y estudiamos, y se nos habla de una misión: hacer volver a los elegidos de Israel y llevarles la salvación a todos los confines de la tierra. ¿No? El cántico tercero, que está en el capítulo 50, nos habla precisamente de que este Mesías o siervo de Yahvé recibe la ciencia divina y que soportará diferentes sufrimientos por bien de los demás. En el cuarto cántico, en el capítulo 52, se narra la muerte del siervo. Entonces, este siervo recibirá el premio por haber soportado el sufrimiento. Vemos pues que anteceden, ¿verdad?, a la figura mesiánica de Jesús, que en su pasión, muerte y resurrección da cabal cumplimiento a esto. Hay otros elementos proféticos, tanto en Jeremías como en Ezequiel y en Daniel, que podemos ir retomando, pero su sentido es más o menos el mismo, ¿no? El origen divino del Mesías, el carácter universal del reinado, el tema del rey justo, que practicará el derecho, la justicia, en fin, un poco eso. Estos son los antecedentes cristológicos dentro del Antiguo Testamento. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿Eso va a venir en el examen, profe? Los... Claro. Gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? Esa es su menor preocupación, que va a venir o no en el examen. ¿Seguro? Sí, la salvación es más importante. Gracias, profe. ¿Listo? Muy bien. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo se han sentido? ¿Bien? ¿Alguna Muy bien. crisis? ¿Cómo vamos? ¿Sí va quedando claro? Sí, en la Sagrada Escritura, sí, referente al Mesías, a Jesús. ¿Alguna cosa más? ¿O ahí dejamos? No, yo nada más igual aportaría lo del libro de que nos ayuda ese Baltasar. De verdad está muy, muy bueno. Me está ayudando mucho, profe. Muchas gracias. Bueno, qué bueno que la lectura resulte edificante. Te damos gracias, Señor, por todos los bienes recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor, esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Buenas noches, Dios les bendiga.
Que solo Welcome. para Gracias, profe. Gracias.